mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la última parte, la tercera parte de la jornada 3, perdón, de la Liga F, que acabó en el día de ayer domingo. Y vamos a hablar de los 4 partidos que ayer la cerraron: ese Deportivo 1, Athletic Club 0, el empate a 0 entre Badalona y el Eibar, el triunfo por la mínima y sufrido del Real Madrid ante el Madrid Club Femenino por 2-1 y la goleada del Atlético de Madrid por 4-0 ante el Levante. Y comenzamos, Julia, por este Deportivo 1, Athletic 0. Primer triunfo de la temporada para el Deportivo, y el Athletic, que empieza con 1 de 9 y otro mal partido en el que desde luego no mejoró mucho las sensaciones. No, el Athletic parece que no termina de arrancar esta temporada. La verdad es que por plantilla, pues yo creo que podría dar un rendimiento bastante mejor al que está dando, pero bueno, parece pues que el equipo todavía está asimilando un poco los conceptos de Javi Lerga, a ver cómo les acaba yendo, pero sí es cierto que 1 de 9, un equipo que el año pasado pues aspiró a entrar en Champions, y este año se suponía que también, o por lo menos desde el principio parecía que iba a ser uno de la parte alta de la tabla, y por ahora les está costando. Veremos si en los próximos partidos pues va cambiando un poco la dinámica, y al final de la temporada sí que los vemos luchando por una Champions que ahora mismo está bastante lejos. Pues sí, saludamos por aquí también a Ursido y a la gente que se vaya uniendo. Y la verdad es que el Atlético de Bilbao, perdón, pinta feo. Pinta un proyecto que de momento no arranca. Y en este partido, pues es que se le vio muchas carencias. Un juego muy, muy, muy estático. Apenas generó peligro a sus rivales. Y sobre todo la sensación que dejó durante todo el partido el Athletic es que es un equipo que solo generaba peligro en balones largos y un poco en balones al contraataque, sorprendiendo la defensa del Deportivo, pero en estático la sensación que dejó fue absolutamente nefasta, de falta de ideas, de falta de fluidez, y unas sensaciones realmente muy, muy pobres para el momento de temporada, que es verdad que aún es muy pronto, pero que estamos viendo ya que, por ejemplo, el Atlético de Madrid le saca 8 puntos ya lo que va de temporada. El Real Madrid también le saca algunos, la Real también le saca algunos, entonces en este momento es que, bueno, está empatado, por ejemplo, con el Eibar, que sumó su primer punto en la temporada. Así que tiene que mejorar mucho el equipo bilbaíno. Vamos con el 11 de ambos equipos. Empezamos con el Deportivo, el equipo de Fran Alonso en portería, con Inés Pereira, defensa con 3 centrales: Merle Bard, Raquel García y Elena Vázquez, carril izquierdo para Paula Monteagudo, carril derecho para Samara Ortiz, centro del campo Lucía Martínez, Olaya Enrique y Paula Gutiérrez, y arriba la dupla formada por Ainhoa Marín y por Bárbara Latorre. Ayer una vez más volvió a jugar sin 9 el Deportivo, porque bueno, está lesionada Milén, fue suplente Marisa, jugó ahí con Ainhoa y con Bárbara, no funcionó nada mal, la verdad, pero bueno, es un poco por destacar. Y luego también pues el peso de las canteras, en este caso tanto Elena Vázquez como Monteagudo, que juegan otro partido más de inicio. Sí, como comentabas, pues una alineación que no tiene una delantera referencia como tal, como podría ser el caso de Marisa, pero sí que cuenta eso con una Ainhoa Marín y con una Bárbara Latorre bueno, que fueron claves para ese triunfo del Depor con el gol, que la verdad es que fue un golazo, se Mm. entendieron muy bien las dos. Y bueno, una alineación pues más o menos a lo que estamos acostumbrados del Depor. Inés Pereira, que de nuevo volvió a ser bastante importante y mantuvo bastante al equipo, aunque lo que comentabas antes, el Athletic tampoco fue demasiado arrollador, tampoco le No. puso en demasiadas dificultades, pero cuando lo hizo, la guardameta portuguesa respondió bastante bien, como nos tiene acostumbrados. Muy buenas también por aquí Alberito, que está de nuevo aquí en el canal. Se ha suscrito ya 15 meses con nosotros. Muchísimas gracias por ese grandísimo apoyo, Alberito. Encantado de tenerte por aquí. También a Alexia Fortin Toffee y a la gente que se vaya uniendo. Y vamos con el 11 del Athletic, que ayer hizo un par de rotaciones con respecto al último partido ante el Barça. Jugó en portería en Anclares, defensa con Maggi Torre y Leire Baños, carril derecho para el Espuru, izquierdo Nerea Nevado, centro del campo Maite Zubieta, Maite Valero y Sara Ortega, y arriba izquierda para Gote, derecha para Azcona y de referencia Ane Campos. Sorprende un poco lo de Leire Baños de central, que ya la temporada pasada lo vimos y que de momento hemos visto que volvió a ser centrocampista, pero ayer volvió a ser central y cumplió, pero es verdad que también se le vieron algunas carencias. Luego también Sara Ortega en el centro del campo, y arriba no se puede achacar que no jugaran con extremos, porque la izquierda Gote, derecha para Azcona
y una punta de referencia como Mane Campos, no se puede achacar que no jugara con todo el Atlético o que no fuera con un once ofensivo, pero no funcionó. Sí, no funcionó, o sea, ya se vio que sí pusieron a prueba a Inés Pereira, pero quizás ni con demasiada fortuna ni todo lo suficiente, quizás, ¿no? La buena noticia puede ser que después del susto, el susto que dio en San Mamés con el pisotón ese que se llevó Leire Baños, pues que pudo estar, que se quedó pues efectivamente como dijo ella en un susto. Y sí, o sea, se la vio en una posición un poco más atrasada de lo normal. En el gol yo creo que se despista un poco, pierde un poco la marca, Sí. pero bueno, o sea, al final No solo es después a culpa lo largo suya, que al de... final es una jugada que las dos No, sí, defensas eso. están lentas, están en falta de contundencia y ahí pues se equivocan. El partido pues arranca un poquito como esperábamos, el Athletic con el balón, buscando la portería rival y el Deportivo, pues el plan que más le gusta a este equipo, porque al final son dos equipos que de momento lo que hemos visto esta temporada es que con el balón no están cómodos ninguno de los dos. Pero claro, ayer el Athletic evidentemente tenía que tener el balón y fue el que lo tuvo. Y el Deportivo, pues con esa defensa en bloque bajo medio y arriba buscando a Ainhoa Marín y Bárbara Latorre. Y el Atlético es verdad que me gustó el inicio porque salió con intensidad, salió con esa intención de ir a la portería rival y tuvo una ocasión muy clara al principio en un córner que Maite Zubieta se encontró con Inés Pereira, que fue la más clara para mí casi todo, de todo el partido. Luego hubo una al final de Sara Ortega que también fue clara, pero quitando esa ocasión, fue la más clara de todo el partido con diferencia. Y ahí, pues salvo Inés Pereira, pero es verdad que el Athletic para mí empezó bien el partido, empezó con intensidad, empezó con intención, dominaba el balón, pero es verdad que le costaba bastante generar en estático, más allá de un par de ocasiones que recuerdo, pases largos de Nanclares hacia Azcona, otro de Zubieta hacia, no sé si era Aote o Sara Ortega, no recuerdo cuál de las dos era, que fue como generó más el Athletic, con balones largos, con intentos de balones muy al espacio, pero en estático se les veía con muy poquita fluidez. Sí, o sea, el Atlético al principio, los primeros minutos sí que parecía que a lo mejor por la necesidad de puntuar, sí que salían con una actitud un poco más de ir a por el partido, pero lo cierto es que más allá de esas jugadas que has comentado, al final acabaron perdiendo un poco esa chispa, ¿no? Y eso pues acabó derivando en que el Depor, pues a pesar de no controlar el partido, porque ellas mismas tampoco quisieron controlarlo en el sentido de dominar el balón, pero sí que estaban cómodas haciendo el juego de balones largos a Ainhoa Marín, a Bárbara Latorre y en las contras pues al final acaban pasando factura. Pues sí, acaban pasando factura porque el Athletic, pues defensivamente también dejó muchos huecos y eso es algo que tienen que mejorar porque ayer otra vez se vio muy claro. Y antes de la jugada del gol, que la comentaremos, también hubo otra previa en la que hubo un boquete enorme en defensa entre las laterales y las centrales y se quedaron Maggi y Leire Baños con el Espuru muy adelantada, Nerea Pau también muy adelantada y prácticamente era un 2 contra 2 del Deportivo que luego no funcionó, no definió del todo bien el equipo gallego porque se equivocó en el pase final, creo que fue Bárbara, pero al final es una jugada que demuestra que el Athletic, una vez perdía el balón o le contraatacaban, encontraba un espacio muy grande. El Deportivo, que es donde más cómodo se siente, que es un equipo, y con Ainhoa Marín, con Bárbara, al contraataque es muy peligroso y ayer se vio que cuando tuvo espacios el Deportivo generó mucho peligro. Lo que pasó es, bueno, que el Athletic siguió intentándolo, pero cada vez con menos fuerza. El Depor fue apareciendo cada vez con más intensidad y se fue haciendo con más control del partido. Y bueno, pues acabó llegando el gol en una contra perfecta, en un pase directamente desde la portería de Inés Pereira, el balón que lo pega Ainhoa Marín, que este balón que recupera es por fuerza, por coraje, porque por altura no es. Es una jugadora que no es demasiado alta y peleando con Leire Baños, que no es que sea solo más alta, sino que también es más corpulenta, pues tiene mucho mérito que se llevara ese balón la catalana y luego la jugada que hace con Bárbara Latorre, perfectamente la combinación, el tiralíneas y la definición de Ainhoa Marín para hacer el primer gol para ella de la temporada y adelantar al Deportivo en el gol que al final le dio la victoria a su equipo. Sí, o sea, una contra, pues yo creo de un poco de manual, ¿no? Lo que comentabas, mucho mérito de Ainhoa Marín por conseguir ese balón, conduce muy bien hacia arriba, ve a Bárbara Latorre perfectamente en línea, se la pasa y Bárbara Latorre también
bastante generosa, o sea, porque podría haber definido, era un poco más complicado una definición desde ahí porque estaba un pelín escorada, pero cede perfectamente para Ainhoa, que define ante Nanclares y pone el 1-0 definitivo, que, bueno, pues son 3 puntos muy, muy importantes y además, pues eso, bastante pronto, en el minuto 31, o sea, todavía quedaban 60 minutos, pero el Depor supo manejarlo bastante bien y lo que comentaba antes de defensivamente, que creo que Leire Baños no estuvo del todo fina en esa jugada, fue que creo que en vez de perseguir a Ainhoa, como que va a tapar un poco más el posible pase, puede ser, y al final eso, Ainhoa se queda sola para recibir el pase de Bárbara. Y aparte de Leire, también creo que midió mal Nerea Nevado, porque justo fue la que habilitó a Ainhoa Marín ese pase después que le da Bárbara, porque el balón va por detrás de la jugadora, pero claro, si está Nerea Nevado por delante de ambas, pues no hay fuera de juego de ninguno. Y claro, pues ahí llega el gol por parte de Ainhoa Marín, primer gol de la temporada para ella. Y el Depor que se adelantaba ante un Athletic que lo intentó un poco más antes del descanso, porque el gol llega en el 31 de partido, pero el equipo bilbaíno pues no se encontraba nada cómodo, lo intentaba, porque no se puede achacar que no lo dejaran de intentar, pero no consiguieron generar nada en estático, algún pase filtrado lo intentaba, pero también es verdad que el Deportivo defensivamente fue muy sólido, me gustó sobre todo mucho el partido de Merle Bar, que realmente está rindiendo muy bien en este inicio de temporada, y claro, pues le tocaba al Athletic ser muy preciso en el pase, ser muy calculador y no tenía esa precisión en el pase y el Deportivo pues se mostraba muy, muy cómodo. La primera parte finaliza al final con este 1-0. En tiros, el Depor 1, gol. Y Athletic 10, a puerta 1 el Depor, 4 el Athletic, pero los 4 del Athletic, salvo un par de ellos al principio de Zubieta y de Azcona, no eran tan claros. Era un poco más acabar jugada por a ver qué podía pasar, pero claro, no tuvieron fortuna y finalmente el Deportivo esa efectividad máxima de un tiro, un gol. Sí, o sea, esa es la importancia también de las porteras, ¿no? O sea, que Inés Pereira en este caso, pues 4 tiros que le hicieron, 4 paradas y bueno, eso estuvo al Depor bastante bien, como viene haciendo un poco como suele ser costumbre, ¿no? Que sus paradas pues muchas veces ayudan muchísimo al equipo y el Depor pues eso, sacó mucha renta de un tiro, un gol y eso es lo que se tiene que hacer también, ¿no? O sea, al Athletic tampoco se le puede achacar pues que no lo intentase, lo probó de varias maneras, pero a puerta solamente fueron 4 que eso, se toparon todas con Inés. Claro, no se le puede atacar que no lo intente, pero eso igual no es buena noticia para el Athletic, porque claro, si dijéramos el Athletic es que está jugando mal y por eso pierde, vale, es verdad que no fue un partido brillante, pero la sensación que dejó el Athletic ayer es de falta de recursos. Aquí comentaba Robotito el tema de la finalizadora. Vale, le puede faltar una finalizadora, pero es que tampoco la tiene el año pasado, porque es un equipo que no ha tenido, desde que se fue Lucía García, que creo que fue la última jugadora, así con números goleadores importantes, no ha habido otra jugadora con goles de manera habitual en el Athletic. Está Ane Azcona, que mete sus 5 o 6 goles por temporada, Ane Campos lo meterá también, está Sara Ortega, está también Jonah Mézaga, Agote meterá algún gol, pero al final el Athletic no tiene esa finalizadora y no sé si la va a poder encontrar en algún sitio de Vizcaya. Y la sensación que dejó ayer es de que, aparte de no tener finalizadora, también se echó mucho en falta una jugadora como Clara Pinedo, que es una jugadora con calidad para filtrar balones, precisa, que aporta algo diferente y que también tiene un golpeo desde la frontal, que también es importante utilizarlo, porque ayer, salvo Nerea Nevado, se intentó muy pocas acciones desde fuera del área, y eso también es mérito del Deportivo, porque te tapa bien los tiros, pero te generó algo más de ser previsible en ataque. Sí, eso puede ser uno de los lunares del Athletic, ¿no? Esa falta de creatividad, de intentarlo de todas las maneras, o sea, porque sí fueron 10 tiros, pero lo que comentabas un poco, que realmente desde fuera del área has dicho uno y si no recuerdo mal fue en la segunda parte, ¿no? Bueno, fue casi en el O- bueno, fue en el descuento, de hecho, el eso, de Nerea sí, Nevado. Igual hubo sí, alguno sí, sí, antes, o sea, pero es el que más recuerdo. sí, así por norma general sí que suelen ser muchas combinaciones intentando buscar eso, que al final alguien acabe rematando, acabe chutando y muchas veces
pecan quizá de eso, de generosas, ¿no? Lo que comentaba antes de que Bárbara fue muy generosa pasándosela a Ainhoa, pues a lo mejor el Athletic necesita que alguien se anime a chutar, a buscar puerta, porque es eso, ¿no? La posibilidad, al final, cuanto más lo intentes, más posibilidades vas a tener, tampoco a lo loco, obviamente, pero sí es cierto que falta ahí un poco más de querer marcar, ¿no? Sí, la segunda parte del Athletic pues lo siguió intentando, siguió con esa actitud buscando la portería rival, pero no tuvo fortuna, tuvo un par de acciones claras al principio de la segunda parte, pero no consiguió acertar. Y luego, evidentemente, con los cambios, el Deportivo también metió algo más de peligro. Entró sobre todo Marisa, que fue una jugadora que ayudó mucho en tareas, sobre todo de ganar balones por arriba y sacar faltas. También entró Paula Novo, también entró Enar Muiña, que se dedicó a despejar balones. Y en el Athletic, la entrada del Andaluza y de Vilariño, pues trataron de que el equipo fuera un poquito más rápido, un poquito más fluido, pero no lo consiguió. Y es verdad que al final del partido fue cuando el Athletic lo intentó un poquito más, sobre todo cuando Agote jugó en la derecha, porque por ahí entre Lespuru y Agote se generó mucho peligro, pero no fue suficiente para llegar el gol. Y la más clara para mí la tuvieron en bota de Sara Ortega, que es un balón muy bueno que le filtran a la riojana. Y yo sinceramente pensaba que iba a gol, porque tal y como sale el balón del pie de la riojana, yo creo que iba adentro, pero no, iba muy fuera y no se convirtió en el empate a uno y se mantuvo este 1-0 hasta el descuento, que luego llegó esa jugada de Nerea Nevado que lo intentó desde la frontal un poco la desesperada y tocó el larguero y bueno, pues prácticamente empata de esa manera el partido, pero no hubo más suerte para el Athletic, que se queda con este resultado tan malo, porque más allá del 1-0, que sí, que está muy mal, sobre todo la sensación de que defensivamente ayer fueron débiles y ofensivamente un poco inofensivas. Entonces tienen que trabajar mucho también a nivel mental, porque yo creo que este partido del Athletic perdió demasiado pronto la paciencia y eso es verdad que ante el Deportivo, un equipo que se cierra, que defiende bien y que no te concede nada, es posible que pueda pasar, pero ayer el Athletic mentalmente también se notaba un poco la ansiedad por marcar y por ganar. Este partido, no sé si, es que tengo como el recuerdo que lo comentó el narrador, pero no me acuerdo del todo si fue en este partido o en otro, que puede ser que este partido lo ganase o lo empatase el Athletic el año pasado en el 90. Lo empató, sí, lo Es empató. La, que la lo temporada empató. pasada, de hecho, fue un 2-2 este partido y diría que el Depor fue ganando dos veces y empató las dos el Athletic. Claro, o sea, yo creo que el Athletic también iba un poco con esa sensación, con intentar, pues bueno, el año pasado ya lo conseguimos, vamos a intentarlo y bueno, Nerea Nevado yo creo que fue también con ese mantra de decir, voy a intentarlo un poco a la desesperada con este tiro, que casi le funciona, pero esta vez pues no pudo ser, o sea, no siempre sale esto y el trabajo hay que hacerlo pues durante todo el partido, o sea, no se puede esperar pues que en los 2 minutos finales acabes remontando o acabes empatando un partido pues que no dominaste, tampoco fuiste inferior, porque el Athletic tampoco fue inferior al Depor, fue yo creo que bastante igualado todo, pero sí que al final una falta de concentración o una buena contra también es mérito del Depor, te acaba costando muy caro y pierdes 3 puntos bastante importantes y sobre todo la sensación que dejas de un arranque de liga bastante malo. Sí, totalmente. Es un partido que el Athletic, pues, en cuanto a actitud, yo creo que estuvo bien, porque dieron batalla, pelearon, trataron de sacar las cosas adelante, pero no tuvieron ni el día ni tampoco la fortuna y tampoco la clarividencia de que salieran las cosas. Y es una derrota, pues, dura, sobre todo porque es inicio de temporada. Y es un poco la sensación de que se te va el objetivo demasiado pronto, porque si esto te pasa más adelante pues bueno, pero es que en este momento, cuando tienes que arrancar, empezar con estas derrotas dos consecutivas y un empate ante el Tenerife en un partido que fueron muy inferiores a sus rivales, al final es prácticamente como empezar la temporada con tres partidos malos. Entonces, ahora es muy complicado para ellas, tienen todavía margen de mejora, pero claro, ya con este inicio de temporada se te complica mucho el pensar en objetivos más ambiciosos, además en un momento de cambios de entrenador y eso siempre pues te da un periodo de adaptación, de reflexión, que no van a poder tener tanto porque, bueno, pues el objetivo, al menos el de estar arriba, no digo terceras, pero estar cuartas, ya se empieza a complicar un poco y tienen que empezar a sumar. Y por su parte el Deportivo, pues una victoria muy importante, la primera de la temporada, además
otra portería cero en Riazor, no han encajado ningún gol en casa, que eso también es clave para su permanencia. Y bueno, es verdad que poco a poco pues va demostrando ese nivel que esperamos ofensivo. Es cierto que, como decía un poco al principio, con balón le sigue costando muchísimo y cuando el toque ser el equipo que proponga lo veremos, pero al menos a contraataque sigue siendo un equipo muy peligroso y ayer lo demostró con ese gol y con algunas acciones más que generó. Entonces, bueno, pues buen puntito de partida con esta victoria, también el empate la semana pasada ante el Español y a seguir a partir de ahora a ver si pueden mejorar con balón, porque sin él son un equipo muy peligroso. La temporada pasada lo fueron ya, pero esta temporada tiene un poco esa asignatura pendiente que de momento no la habían solventado. Sí, o sea, estoy viendo ahora mismo aquí la tabla, el Depor va sexto con Sí, 5 puntos, o sea, bastante bien, una posición bastante cómoda, empatado pues como puede ser con el Costa de Tenerife, con el Badalona, por encima del Real Madrid, incluso del Madrid fútbol femenino, y el Atlético ahora mismo es que está último, empatado a puntos, eso sí, a un con punto Eibar. con el Eibar, con el Dux Mm. y con el Levante, pero va último, o sea, un Sí, sí. empate y 2 derrotas Claro, es que que eso para un encima equipo, encajar en un partido 8 goles, pues no es bueno. Al sí, final el eso balance también. es 1-9, que es un -8, que creo que evidentemente es el peor de toda la liga. Con lo cual, bueno, pues aquí solo se puede ir a mejor y esperemos que sea la Eso semana que sí. viene cuando levanten el vuelo. Y hablamos ahora de un rival próximamente del Deportivo en la jornada 5. Vamos a hablar ahora primero de este partido que no ha sido capaz el Eibar de marcar su primer gol de la temporada. Aún no ha marcado ningún gol este curso y eso que ayer fue para mí muy mejor, muy superior al Fútbol Club Badalona, que se llevó un punto en un partido en el que fue para mí un completo cambio de papeles. El Eibar fue el que propuso y el que dominó y el que mereció, y el Badalona fue el que se defendió, el que no generó, pero que se pudo llevar la victoria con una acción polémica al final, que ahora también contaremos, pero que bueno, pues aquí creo que tenemos el primer gran error de la temporada y sobre todo decisivo en cuanto al FVS, pero también hay que decir que hubiera sido súper injusto que este partido se lo llevase el Badalona porque no merecía en absoluto la victoria. Sí, o sea, es lo que comentabas. O sea, el Eibar dio la sorpresa siendo el equipo que proponía en un partido, pues que parecía que iba a seguir un poco en la dinámica de ser un equipo pues defensivo, que se conformase pues con achicar balones de los ataques del rival y aprovechar pues las pocas ocasiones que pudiesen generar en ataque, intentar aprovecharlas. Pero, perdón, pero fue todo lo contrario, ¿no? O sea, el Eibar al final salió como un equipo valiente que iba a buscar pues estrenarse por fin en Liga, pero estrenarse me refiero en Sí. cuanto a gol. Y, Tiene y en al cuanto a final es que no puntos, se pero es dio. verdad que, bueno, pues no consiguieron su primer gol, aún no han conseguido ver portería esta temporada y ayer es un partido que demuestra por qué. Porque este equipo, actitud, ganas, esfuerzo, no se le puede reprochar en absoluto nada, pero le cuesta muchísimo generar y el Badalona es verdad que aún tampoco ha dejado ningún gol esa temporada, con lo cual es una muy buena defensa, pero claro, es complicado para el Eibar mantener la categoría si no marca ningún gol. Ojalá que lo puedan conseguir pronto, pero en este partido la verdad es que no tuvieron su mejor día ante un Badalona que, en mi opinión, eh, no jugó para nada bien ayer. Hizo un partido, diría, de que va de temporada el peor suyo y de los últimos tiempos el peor con diferencia que he visto. Entonces, bueno, ayer fue un día para olvidar, pero es verdad que pudo llevarse la victoria con ese último gol que luego comentaremos. 11 del Eibar, el equipo de Iñaki Goicoechea en portería con una Astralaga, defensa de 5 con 3 centrales, Carla Andrés, Mireia Masegur y Aneche Zarreta, carril izquierdo para Garazi Fácila, carril derecho para Marta Guereñu, centro del campo Alimata Belém junto con Ana Altonaga y Yara Lacosta y arriba la dupla formada por Laura Camino y por Sara Martín. El 11 de las primeras dos jornadas prácticamente igual, solo un cambio que la entrada ayer a la Costa en el centro del campo, pero el resto lo mismo, porque realmente el Eibar en este inicio de temporada tampoco ha jugado mal, porque ante el Sevilla No. no lo hizo del todo mal, es verdad que fue inferior, pero no compitió mal, ante el Madrid lo hizo bastante bien y mereció puntuar, y ayer mereció ganar, pero otra vez no ha tenido fortuna. Sí, o sea, ahí yo creo que el entrenador se dio un poco de cuenta de que al final pues es una alineación pues que le funciona más o menos. O sea,
es cierto pues que el resultado como tal de llevarte la victoria pues no te está dando, pero el juego en sí tampoco es malo para lo que propone el Eibar, ¿no? O sea, el proponer pues el ser un equipo robusto, rocoso en defensa e intentar aprovechar eso, las ocasiones que tengas en ataque. Y yo creo que más o menos es un equipo, pues una alineación reconocible de un Eibar que para el juego que quiere hacer es una alineación bastante correcta, ¿no? Pues sí, esto en el caso del Eibar y en el caso del Badalona, el equipo de Ana Junier en portería. Formó con Antoña Canales defensa de 4, con Cubedo y Majarín en el centro de la defensa, lateral derecho para el titular Celia Barclays, que debutaba, izquierdo para Itzi Pinillos, centro del campo, Lorena Navarro junto con Vanini y Nuria Garrote, y arriba, bueno, Jung, que estaba más en el centro del campo, Vanini era más la extremo a la izquierda, el lado derecho para Alicia Chamorro, en punta Kulasi. Solo un cambio con respecto a la semana pasada, que es la entrada de Celia Barclays, que fue suplente ante Granada. Ayer jugó titular y para mí fue la mejor del equipo. Y bueno, luego el resto un poco lo mismo que la semana pasada. Suplente otra vez más para Elena Yulbe y para Ina Uribe, que es algo que también quiero que hay que ver qué pasa con este Badalona, porque tiene dos extremos rápidas, habilidosas y muy buenas. Y juega sin extremos este equipo ahora por decisión propia de la entrenadora o motivo físico que no sabemos. Sí, la verdad es que lo desconocemos. No sé si ahora mismo voy a revisar si entraron en, vamos, o si lo sabes tú. No, Julve jugó Sí la que segunda parte entraron, y sí. Irina Uribe no jugó. Pero Irina Uribe no ha jugado prácticamente nada al inicio de temporada. Sí, un poco lo mismo con María Llompart también, que Sí, es bueno, un pero poco John Paul es más verdad que sí que estaba también. tocada en pretemporada, igual todavía está renqueante. Pues, pero sí, sí es eso, es llamativo pues que jugadoras pues, de la talla de Julve, de John Park, de Irina Uribe, pues que no sean titulares. También es cierto pues que también el Badalona pues cuenta con Vanini, Sí, con sí. Chamorro, que ofensivamente también aporta, vamos. Dice Chamorro el año pasado con el Español fue una de las goleadoras, entonces pues a lo mejor Ana Jungent apuesta por eso, no sabemos si a lo largo de la temporada será así, porque creo que en la primera jornada Julve sí que fue titular, o por lo menos minutos sí que tuvo. Es que Diría que no me sí, acuerdo sí bien fue del todo. titular. Después no sé, pero me sorprende mucho porque al final, en un partido como el de ayer, juegas sin extremos, juegas sin desborde. Vanini de extremo no es un partido para ello. El Chamorro de extremo no es tampoco una jugadora ideal para esa posición. Entonces, no sé, es un poco extraño lo que pasó ayer con el Badalona y también pasó ante el Granada, aunque funcionó en aquel partido. Pero bueno, el encuentro, la verdad es que la primera parte y que todo el partido fue de Eibar. Fue el equipo que más propuso, fue el equipo que más dominó. Y es que primera parte, el Badalona, 0 tiros. Ni a puerta, ni fuera, ni nada. Y la portería o el área rival de Eunate lo pisaría una o dos veces, porque fue una primera parte absolutamente paupérrima del equipo catalán en cuanto a lo ofensivo. El Eibar, por su lado, pues evidentemente le costaba muchísimo, pero balones para Sara Martín, balones para Laura Camino. Sara Martín tuvo una buena, pero se le marchó al lateral de la red el golpeo con la pierna izquierda. También hubo alguna acción de balón parado, también hubo alguna jugada que el Eibar intentó generar a través de centros laterales. Es verdad que el Badalona defensivamente estuvo muy bien, apenas permitió peligro. Ya comentó antes el dato de que aún no ha encajado ningún gol en lo que va de temporada, pero realmente la primera parte se jugó a lo que quiso el Eibar y como quiso el Eibar, pero sin la fortuna que no tuvieron ayer, porque la primera parte, como decía, 0 tiros del Badalona, 4 del Eibar, es verdad que solo uno a portería. Sí, a ver, yo creo que el Eibar también tiene que sacar un poco más de trabajar esas definiciones, ¿no? O sea, porque si por norma general tampoco generan muchos ataques, muchas ocasiones de peligro, es cierto que de 4 que tiras, una va a portería, pues bueno, o sea, y al final enfrente tenían a Can que la verdad es que el rendimiento que está dando Sí. está siendo bastante bueno, eso, ningún gol en contra, pues al final eso es rendimiento de que generando solamente 4 ataques, pues tienes que darle un pelín más, ¿no? Pero sí, o sea, el resumen de la primera parte es ese, ¿no? Un Eibar que se impuso bastante en el tema ofensivo y un Badalona pues que no terminaba de encontrarse, ¿no? O sea, porque
por norma general sí que suele ser un equipo bastante más ofensivo, que por lo menos genera algo de peligro en Sí. el área. Pero es que ayer fue nada, o sea, no se le dio nada, por lo menos en la primera parte. No propusieron absolutamente nada y diría que no fueron a buscar ni siquiera el gol. Sinceramente, la actuación del Badalona ayer me pareció horrible en todos los sentidos ofensivos, porque defensivamente estuvieron bien, no cometieron ningún error y no tuvieron percances, pero ofensivamente fue un partido lamentable. No llegaron a la portería rival, no hubo intención de hacerlo tampoco. Vanini entró muy poquito en juego, Chamorro tampoco lo hizo, Kulasi tuvo un par de choques con Carla Andrés, pero poco más. Y en el Eibar, pues todo lo contrario, un equipo que iba con ganas, con intención, que fue a buscar la portería rival, pero que le cuesta mucho marcar gol. Y bueno, acabó, como digo, la primera parte con todas las ocasiones de peligro, pero sin conseguir marcar. Y en la segunda, pues un poco lo mismo. El Eibar siguió buscando la portería rival, siguió intentando marcar el gol. No se le puede achacar en ningún momento que dejaran de hacerlo, porque realmente su actitud fue, como decía antes, magnífica. Fueron a por todas. Con la entrada de Emma Moreno también apartaron un poquito más a nivel ofensivo. También luego Patri Ojeda aportó. Y es verdad que no hubo tantas ocasiones claras como en la primera parte. Bueno, ocasiones, por así decirlo, porque tuvo que hacer solo un par de paradas canales. Y recuerdo algún lanzamiento de fuera del área, algún córner. Pero también hay una jugada que es un penalti que piden sobre Ali Mata Belén, que creo que es, si no me equivoco, Majarín creo que es la que está peleando el balón con Ali Mata Belén. Y comentábamos antes el tema del gol anulado al Badalona, pero aquí, en mi opinión, es penalti para la Eibar. Creo que hay contacto claro de Majarín con la futbolista del Eibar, que no golpea el balón, sino que golpea a la jugadora armera y para mí, después de revisarlo, me parece que es penalti. ¿Es un pisotón, puede ser? O sea, es que ahora mismo estoy Es intentando la hacer típica memoria. jugada en la que toca el balón Animata Belén, es lo que quiere tocar Majarín, pero lo que hace es darle un patadón. Entonces, para mí es penalti Vale, claro. sí. Sí. A ver, es cierto pues que Majarín tenía intención de tocar balón, creo yo, o sea, de disputarlo. Al final, pues no lo disputa. La que se lleva la patada es Alimata Belén, pero sí, o sea, al revisarlo, la árbitra yo creo que consideraba eso, que no había tampoco intención de hacer daño, tal, pero lo cierto es eso, es que el patadón existe, el contacto existe, pero el balón yo creo que ya estaba un poco alejado y eso mismo es lo que Sí, interpreta la estaba árbitra, ¿no? alejado Que ya. porque lo había tocado la jugadora de Eibar. Entonces toca el balón y con ese arrastre del balón, la jugadora del Badalona le da una patada que para mí es clara. Y la verdad es que cuando lo vi en repetición varias veces, no me creía que no hubiera pitado ese penalti porque me parecía muy claro. Luego, claro, hay otra jugada aún más clara, que es la última del partido, en la que el Badalona, harto de no hacer nada en todo el partido, pues dicen, vamos a ver si hacemos algo y marcamos. Una jugada bastante buena, trenzada, tiro de María John Park que golpea en Masegur. La árbitra había pitado creo que penalti en esa jugada, pero no era penalti porque el balón le golpea en el cuerpo a la futbolista del Eibar. Y luego hay un par de rechaces, el balón acaba finalmente cayendo a Chamorro, peleando con Carla Andrés. Chamorro toca el balón con la cabeza y remata a Kulasi, mete gol y la árbitra, después de revisar durante 5 minutos, pita mano de Chamorro que no existe por ningún lado. Totalmente, o sea, fue una jugada un poco surrealista, o sea, todo lo que pasó en ese final del partido, un poco también por eso, porque fue de las pocas ocasiones que tuvo el Badalona, por lo que se dio, porque eso, o sea, tampoco quedaba muy claro qué era lo que había pitado la árbitra, o sea, qué era lo que estaba revisando. Parecía primero que era un penalti, después que no, que era la revisión del gol, de si valía, de si no valía, y al final, o sea, acaba pitando algo que era lo que yo creo que ninguno de nosotros se estaba pensando, que era esa mano de Lice Chamorro, que es que yo, por todos los ángulos que fueron enseñando, yo esa mano no la vi por ningún lado. O sea, para mí el gol sí que era legal, o sea, porque le hubiese dado o no la mano a Masewar,
al final, o sea, si aplicas la ley de la ventaja, pues es gol para el Badalona, ¿no? O sea, acaba fuera del Badalona, acaba siendo gol, pues gol válido, ¿no? Pero no sé, fue un poco inexplicable todo eso y al final pues decantó en que en vez Sí, de sí. un 0-1 acabase siendo un empate que, bueno, por lo que se vio en el terreno de juego, Hombre, a justo, ver, ¿no? evidentemente hubiera sido muy injusto que hubiera ganado el Badalona, pero claro, es verdad también que está esa jugada del gol y el penalti anterior que me parece claro para Leibar, que tampoco lo pita, entonces al final por errores arbitrales compensó, pero esto creo que me parece terrible, porque un error no compensa a otro, sino que son dos errores, lo cual son más graves aún. Pero realmente no he entendido por qué esta jugada no pitó gol, porque es que luego además hace el gesto al banquillo de que es mano, porque si dijéramos, no sabemos que ha pitado un fuera de juego, no, dice claramente que ha sido mano, y mano no se ve por ningún lado. Se ve que el balón golpea en la cabeza, que la mano está por ahí, pero no golpea el balón en ningún momento con la mano, y luego mete Kulasi, y no hay falta, no hay nada, y se anula el gol, aún no sé muy bien por qué. Insisto, que no hubiera merecido Badalona ganar el partido, pero hombre, no de Pero esta claro, manera, con un gol anulado, para mí injustamente, y sin explicación. El penalti lo mismo que he comentado antes, pero al final la jugada del gol pues es lo que acaba el partido, porque luego hay una revisión muy larga, se añade muy poco tiempo y no se juega nada más. Con lo cual, pues bueno, empate para ambos equipos, primer punto para el Eibar en la temporada, aún sigue sin puntuar, y el Badalona, 5 puntos, aún no ha encajado ningún gol en lo que va de temporada. No se puede decir que empieza mal la temporada, pero es verdad que ayer a mí el equipo me decepcionó muchísimo, porque vi una falta total de actitud, no actitud, pero de proponer, de buscar la portería rival, que yo en este equipo tengo que pedir, porque tienes un equipo ofensivamente muy, muy bueno. No me puedo creer que ayer no tiraran nada en la primera parte y la segunda parte, quitando esa jugada final, tampoco. Es que fue un partido absolutamente paupérrimo por el Badalona, que viendo la semana pasada que me gustó mucho ante el Granada y un poco también ante el Deportivo la primera jornada, ayer me pareció un partido muy, muy malo. sí, hay que pedirle yo creo que un poquito más al Badalona precisamente por eso, porque tiene, por falta de calidad ofensiva, desde luego que no es, o sea, con jugadoras, pues eso ya lo hemos comentado, de la talla de Elise, de Julve, de Vanini también, de Casi y tal. Al final es que no es que digas, es un equipo que se queda corto ofensivamente. No, no, o sea, calidad tiene, pero ayer no se vio, no estaban como más centradas en el defenderse, en el estar cómodos, estaban cómodas en el planteamiento del partido que había. Y bueno, al final sí que fue cuando despertaron un poco, lo hicieron bien, o sea, les acabó surtiendo efecto, con la mala suerte de que la árbitra, pues eso, no vio bien esa mano o no mano. Ya yo repito que para mí no lo fue y que el gol era válido, Sí. pero eso, o sea, también es un poco lo que comentaba antes con el Athletic, ¿no? O sea, es dejarlo que puede ser, pues que como le pasó a Nerea Nevado, que te acabes encontrando con un palo o que eso, haya una jugada polémica que la árbitra, pues en este momento no lo ve del todo bien y acaba pitando una cosa pues que te perjudica, ¿no? Pues sí, la verdad es que es injustificable ayer esas dos decisiones de la colegiada, para mí las dos equivocadas y muy equivocadas y que fueron decisivas por eso. Vamos ahora con el siguiente partido de la jornada, pasamos al derbi madrileño entre el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que acabó con victoria del Real Madrid, que tenía que ganar sí o sí, porque no podía ser 3 jornadas sin ganar, pero es verdad que el resultado para el Real Madrid fue bueno, pero casi que fue lo mejor del partido porque el Real Madrid ayer no jugó bien, no se vio unas sensaciones como del partido ante el Inter de Frankfurt. Y bueno, pues hubo momentos de algo de buen fútbol, pero en general fue un partido bastante flojito. Y es verdad que hubo rotaciones, pero la sensación que dejó el Real Madrid ayer no fue nada buena. No, la verdad es que no. O sea, primera victoria del conjunto blanco esta temporada en Liga, pero tampoco se terminó de ver un Real Madrid, especialmente. Yo creo que el Madrid también se lo puso difícil. O sea, al final es un equipo pues que ha mejorado bastante defensivamente y entonces, bueno, pues al Real Madrid al final le acababa costando un poco
encontrar, yo creo que sobre todo combinar y acabar encontrando portería por eso. O sea, faltaba un poco de frescura, creo yo. Mira que hubo rotaciones. Sí, sí. Cuando cogemos el 11, vamos a ver un 11 pues con nombres que sí que estamos acostumbrados a ver, pero otros que no tanto y que bueno, o sea, dejaron sensaciones por momentos, ¿no? O sea, una Eva Navarro que sí que brilló, en mi opinión sí que fue un partido muy bueno, pero otras que bueno, un poco sin más, ¿no? Nos dejaron un poco fríos, quizás. Sí, ahora comentaremos cómo fue, pero es verdad que fue un Real Madrid que por momentos pues transmitió bastantes dudas y acabó, digamos, un poco pidiendo la hora ante el Madrid. Sí. El 11 del equipo de Pau Quesada en portería con Merle Froms, que eso también es un debate ya parece cerrado. La portería es de la alemana, eso ya está claro. Veamos a ver si juega un partido misa o no, pero está claro que la portería en Liga y en Champions de momento es de Froms, salvo que haya alguna molestia o situaciones por parte de Pau Quesada, pero está claro quién es la titular para el técnico valenciano. El centro de la defensa para María Méndez y para Lacrar, lateral izquierdo Sara Holgar, derecho para Silvia Cristóbal, centro del campo junto a Toletti jugó ayer Hanna Benison, con Weir de enganche, izquierda para Feller, derecha de Navarro y en punta Alba Redondo. Es verdad que del 11 ante el Eintracht de Frankfurt solo repiten Froms, Lacrar, María Méndez y Toletti, pero aún así, pues hay rotaciones, pero el nivel está. Es decir, la única jugadora, o las únicas También. dos jugadoras que digamos que están por hacer un poco son Silva Cristóbal y Hanna Benison, pero luego Feller, Eva Navarro, Alba Redondo, Toletti, Weir, Holgar, es un once que realmente tampoco es nada malo. No, no, o sea, ya querrían la mitad de los equipos de Liga F tener de suplentes a jugadoras de esta calidad, ¿no? O sea, Eva Navarro, Weir, Feller, Alba Redondo, o sea, son jugadoras muy top, pues que lo que pasa es que en el Real Madrid también hay otras jugadoras pues que están un poco por delante, ¿no? También por decisiones técnicas, por rendimiento, pero al final es eso, o sea, el banquillo y el fondo de armario que tiene el Real Madrid es muy amplio como para andar con a lo mejor excusas de decir, no, es que hemos jugado con suplentes, tal. No, o sea, la calidad de las jugadoras es la que es y se les tiene que exigir, yo creo que lo máximo a todas, ¿no? Pues sí, es el 11 del Real Madrid. En el equipo visitante, el Madrid Club Femenino jugó ayer con su habitual 5-3-2 en portería Belén de Gracia, defensa con tres centrales, Mónica Gimman, Villafañe y Nuria Mendoza, lateral derecho para Alba Ruiz, izquierdo Alegra Poljak, centro del campo para Antons Dottir junto con Ángela Sosa y Esther Laborde, y arriba Camila Melgar y Emily Naudnes, doble punta noruega, suplente en este caso Anita Marcos, pero bueno, con lo que tiene en ataque pues van a rotar a gusto. Y luego, pues creo que es el mejor 11 posible en este momento para el Madrid. Me gusta lo de Alba Ruiz y lo de Alegra Poljak. Lo que me chirría un poco más en los de Antons Dottir, que a mí no me parece que esté nada bien. Me parece que ayer ni de central ni de pivote hizo un buen partido. Pero lo demás, pues bueno, creo que es lo mejor que tiene en este momento el Madrid, con salvedad de lo de Paola, que aún sigue de baja. Sí, yo cuando vi la alineación, la verdad es que te lo comenté y todo, Mm. que te dije, no tengo claro, o sea, Antons Dottir de qué sale exactamente, porque, claro, viendo los nombres que había, digo, a ver, Mónica Villafañe y Nuria Mendoza, doy por hecho, pues que saldrán de centrales, y Paul Jack y Alba Ruiz en carriles. Digo, Antons Dottir, pues entiendo que eso ya sí que saldrá de centrocampista. Ángela Sosa y Esther Laborde, bueno, sí, pues es ya más normal verlo en el 11 de Javier Aguado y sí, las novedades en el ataque, pues, Melgar, que Melgar creo que en el primer partido no fue titular, que entró de revulsivo, Sí. pero es que está de un nivel ahora mismo, o sea, el peligro por la banda a base de potencia es muy, muy bueno y yo creo que Javier Aguado también apostó un poco por eso, ¿no? Por ese que te puede dar y después los remates de Lautnes, que optó por ella, igual que podía haber optado también por Anita Marcos e incluso por, bueno, Andonova no es tan perfil delantera Mm. pura, quizás, pero eso, al final es que son jugadoras pues que puede ir rotando, pero así por norma general yo creo que era eso, quizás lo que comentabas, ¿no? El cambio de Antons Dottir puede ser que por Andonova, por Marceto, Sí, es podría que, haber sido un no sé, a 11. mí no me gustó ayer y creo que
ni de central ni de pivote funcionó. Entonces, igual lo que tenía que cambiar próximamente, pero por lo demás creo que es un once bastante competitivo. El Sí. partido empezó bien para el Madrid, porque en Madrid prefiero el visitante, porque fue el que dominó el principio del partido, llegando con mucho peligro por esa banda Sí. izquierda. Sufrió mucho Silvia Cristóbal por esa banda derecha. La verdad es que lo hizo pasar muy mal Belgar y también Alegra Polja generaron mucho peligro por ahí. Y al Real Madrid me refiero, le costó hasta el minuto 10, 15 más o menos de entrar en el partido, porque hasta entonces era todo el Madrid llegando por banda izquierda, también por alguna acción de banda derecha, por el centro. Es verdad que sin demasiado peligro, pero el dominio era del equipo visitante y las locales les costó mucho arrancar el partido, pero poco a poco lo fueron haciendo con algo más de entrada en juego por parte de Toletti, también de Benison y sobre todo con acciones rápidas de Eva Navarro por banda derecha y así llega el primer gol sin prácticamente haber hecho mucho más durante el partido. El centro muy bueno de Eva Navarro, el remate de Alba Redondo, primer gol de la temporada para ella, importante porque al final este partido para ella era muy importante con la sanción que tenía Brum, tenía que jugar sí o sí y aprovechó su oportunidad con un muy buen partido, marcó el gol la futbolista albacetenia, adelantó al Real Madrid y duró poco la alegría porque jugada siguiente, Ancla Rosa le pegó desde la frontal y sorprendió a Froms, que es verdad que va fuerte el balón, pero mi sensación es que puede hacer algo más la portera alemana. Sí, 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 o sea, totalmente de acuerdo. O sea, es un gol que es el de Ángela Sosa, me refiero, Sí, que le pega bien y parece que va eso, bastante fuerte y pegado al palo, pero sí es cierto que con la distancia desde la que le pega, sí que da la sensación de que Froms podría haber hecho un poquito más. No sé si llega a rozarla un poco, muy pero, poco si pero llega. vamos, no, sí, o sea, no lo suficiente para evitar que el balón se acabase colando y el 1-1. Y del Real Madrid, yo creo que la gran noticia, yo creo que es eso, el buen partido de Eva Navarro, porque más allá de esa jugada del gol, esa asistencia, yo creo que fue de lo mejor por la Sí, banda derecha del Real Madrid. Y también eso, que Alba Redondo aprovechase esa sanción de Brum para reivindicarse pues, con un gol, ¿no? Que es lo que mejor sabe hacer, lo que necesitan las delanteras pues, para venirse arriba, ¿no? O sea, las defensas al final pues no necesitan sí. tampoco marcar goles, pero las delanteras sí que se les exige eso y ella lo hizo ayer con un cabezazo que tampoco era fácil, creo yo, porque el centro No, no, de no, Eva era un es bueno, centro bueno, pero es verdad que el cuello perfecto. La verdad es que lo hace de maravilla sí, Alba Redondo y es un grandísimo gol de delantera. Y es lo destacado del día de ayer para el Real Madrid, que recuperó a Alba Redondo a buen nivel. También Eva Navarro hizo un buen partido, pero la sensación que dejó ayer es un poco que de este partido al de pretemporada entre ambos equipos ha habido muy poca evolución. Un Real Madrid defensivamente no está del todo fino, pero sobre todo en el centro del campo. Ayer dio la sensación de que no se generó absolutamente nada en el centro del campo. Que Toletti no estuvo bien, que Denison no aportó y que no, Weir, bueno, pues marcó ese gol, pero lo marcó en un córner. Su participación en juego fue muy, muy poco y realmente vimos un Real Madrid que vive un poco de la pegada que tiene. De que arriba tiene mucho peligro, con Feller, con Navarro con Alba Redondo, con Brun cuando está, también con Linda Caicedo, con Atenea cuando está entonada, que de momento no mucho, pero que vive un poco de eso, que el juego del centro del campo para adelante pues no funciona y que bueno, pues ayer es una victoria de sumarla, porque no puede hacer mucho más, no hizo más el Real Madrid ayer, pero era un partido también para, después de lo que pasó en ese partido de Champions, que pareció una mejora del juego, no la supieron repetir en el día de ayer y bueno, pues se vio un Real Madrid bastante flojito y en el caso del Madrid, pues una muy buena actitud, un equipo con el balón propositivo. Es verdad que defensivamente deja muchas dudas porque hubo algún balón perdido, alguna acción mal despejada como por ejemplo el segundo gol, que es un balón parado que aprovecha Weir para hacer el 2-1. Pero es verdad que el Madrid en cuanto a actitud, me refiero al de Fuenlabrada, en cuanto a actitud, muy bien, en cuanto a juego, bien. Igual ayer le faltó algo más de pegada, porque al final Melgar y Naundes no tuvieron demasiado, pero yo creo que el partido de ayer competieron muy bien. La cosa es sí, que el Real Madrid pues aprovechó las dos que tuvo, las metió y luego pues
mantuvo el resultado porque las sensaciones que dejó el Real Madrid no fueron buenas en ningún momento. Sí, o sea, el Real Madrid al final también es un poco de la calidad que tiene individualmente sus jugadoras, ¿no? Eso, un momento de brillantez de Eva Navarro, bueno, un momento de brillantez que eso, en general el partido suyo sí que fue bueno. Sí. Alba Redondo, pues también eso, un buen remate. El segundo gol sí que yo creo que es más el momento de saber estar, de estar ahí en el momento preciso para cazar un rechace y mandarlo a gol. Pero por lo demás es que poco más se vio del Real Madrid. Hubo una que no me acuerdo quién la remató, que despejó Villafañe justo en la línea de gol, pero es que poco más creo yo que tuvo el Real Madrid. O sea, Belén no tuvo que actuar mucho. Ahora estoy intentando hacer memoria y no recuerdo tampoco grandes paradas suyas. Y Freuns creo que tampoco. O sea, No, en la primera parte al el Real final, Madrid tuvo 5 tiros, 3 el Madrid, a portería 2 el Real Madrid, 2 goles, y el Madrid pues una, un alguno. gol. Es decir, no hubo tampoco más paradas de ninguna de las dos. No, no le dio a ninguno de los equipos para llegar más a la portería rival. Y comentaba también por aquí, Lex, al tema de balón parado, que ha mejorado el Real Madrid por ahí. Es cierto que ha marcado estos últimos partidos 2 goles a balón parado, el de Brum y este. Pero en el caso del Madrid, también hay un poquito de trama porque el Madrid a balón parado es un equipo que le marcan bastantes goles. Entonces, mejora un poquito los datos, pero es verdad que el Madrid es un equipo que defensivamente balón parado le cuesta bastante. Y eso la primera parte. La segunda parte, es verdad que el Real Madrid quizá fue un poco más dominador, pero la sensación que dejó es que en ningún momento tuvieron el partido controlado. Que No. sí que hubo una acción para hacer el 3-1, sobre todo una de Alba Redondo muy clara. También alguna acción luego de Linda Caicedo. Pero el Madrid también tuvo la suya con un remate de cabeza de Naunes que se va al larguero, cuando prácticamente se cantaba ya el empate a 2. Y luego también alguna que otra jugada al final del partido, que la sensación que dejaba es que el Madrid podía empatar el partido, porque el Real Madrid no tuvo en ningún momento el control del partido, el centro del campo no funcionó en absoluto, ni con la salida luego en el segundo tiempo bueno, es que también hay que comentar que ayer las rotaciones se ampliaron hasta meter a las canteranas debutantes, porque debutaron ayer Adri Folgado y Iris Santiago, que no es culpa suya, pero claro, yo creo que no es el momento con un 2-1 en un partido que Con un tienes que ganar sí 2-1, o claro. sí, de hacer debutar a canteranas. En un partido que, como digo, va 2-1 y además tienes que ganar. Entiendo que también pues, es una oportunidad para ellas, pero es un marrón. Y más aún meterlas junto con Benison, que es una debutante, es un centro del campo formada por 2 jugadoras inexpertas que se vio que lo pasaron muy mal. Claro, o sea, con un 3-1 todavía te puedo llegar a comprar eso. O sea, y de hecho felicito también que Claro, el también esa Madrid parte, ahora sí, sí. esté. O sea, está muy bien lo que comentaba antes de que las buenas noticias para el Madrid podía ser el buen partido de Eva Navarro o de Alba Redondo. También buenas noticias estos dos debut, ¿no? Bueno, creo que no eran de. Bueno, ¿eran debut? No lo sé. Bueno, que Creo que dos sí, canteranas, de las dos. pues al final eso, o sea, que Pau Quesada pues cuente sobre todo eso con jugadoras jóvenes de la cantera, es muy buena noticia, pero quizás no fuese el momento, o sea, en un partido que vas ganando, sí, pero 2-1 por la mínima, que parece que está más cerca el 2-2 que el 3-1, sí que es darle como demasiada responsabilidad, que les viene bien, sí, pero quizá no para su primer partido de todos y en un panorama que además también el Real Madrid se la jugaba bastante, ¿no? Sí. Porque el inicio de temporada no ha sido bueno y cambiaba mucho si este partido lo hubiesen ganado o si lo hubiesen llegado a empatar, porque un empate ya sí que se estaría hablando de un inicio de temporada del Real Madrid muy malo y esta victoria lo que ha hecho ha sido pues ya ir dando un poco de luz a una temporada que había empezado mal. Había empezado mal, la Champions ya había arreglado un Sí, poquito y ya la victoria de ayer, aunque por sensaciones no fue lo mejor, pero bueno, por lo menos son 3 puntos que te sitúan ya con sí, 4 sí, sí. en la tabla, que eso es Desde luego importante para también, la o gente sea, del Real Madrid lo importante es la victoria, que lo tenía que sumar sí o sí, porque no podía ser 3 jornadas sin ganar. Y más aún, bueno, en casa este partido tenía que ganarlo sí o sí.
pero es verdad que quitando el resultado, el partido del Real Madrid de ayer es para ser muy poco optimista esta temporada, porque el partido no fue bueno, hubo sensación de que el Madrid por momentos fue mejor que el Real Madrid y dio sensación también de falta de juego y sobre todo falta de mecanismos, porque luego hablaremos de otro equipo que también rotó muchísimo y que se notó muy poco rotaciones en el día de ayer. En el Real Madrid se notó muchísimo las rotaciones, porque luego, por ejemplo, Debris, el rato que estuvo, no funcionó tampoco nada. Linda es un talentazo maravilloso, de ayer salió y lo hizo bien, aunque verá que alguna jugada pudo decidir mejor, pero se notó mucho su entrada en el partido. Pero Atenea no está. Luego, Holgar no empezó la temporada bien. Y también a Pero mira nivel que la defensivo, pretemporada de la Cari Holmgren, María Méndez, la temporada fue buena, pero es verdad que ayer, sí, y tampoco en el inicio de temporada me está gustando la danesa, y luego la Cari y María Méndez, pues no estuvieron mal, pero da un poco la sensación esa de falta de automatismos, de que que hay una figura como Angeldal, por ejemplo, ayer que no estuvo Angeldal, no estuvo junto a Toletti, y no funcionó. Y luego es verdad que Weir marcó ese gol, pero tampoco fue un buen partido de Weir. Entonces, vamos a ver qué pasa en las jornadas, si mejora la cosa, pero da un poco la sensación de que este Real Madrid, si gana los partidos, es por plantilla, por calidad, por talento individual, por lo que tiene arriba, pero no por juego. Y desde luego vamos a ver si mejoran con el paso de las jornadas, pero es que este equipo del Real Madrid de ayer es el que va a tener que jugar seguramente mucho durante la temporada, porque claro, ahora, si me mete en Champions, que ojalá va a tener estos partidos, si no en Europa Cup, es decir, va a tener que jugar partidos entre semana en el Real Madrid casi siempre, y si no, luego con la Copa, y la Liga va a ser para estas jugadoras. Y ayer se vio que este equipo no se ha trabajado. a ver, también es cierto pues que a lo largo de la temporada pues ya entren en Champions, en Europa Cup, con la Copa de la Reina, estas jugadoras pues irán cogiendo peso en lo que viene a ser la plantilla, porque es que es inviable estar jugando con el 11 titular toda la temporada. Entonces, pues bueno, sí que veremos a lo mejor a una Hannah Benninson con más minutos de los que estaba jugando, o sea, con más protagonismo del que tuvo ayer, porque aunque jugase, la verdad es que se la vio bastante poco, o sea, tuvo poco peso en lo que venía a ser el juego del equipo. Claro, después lo comparas pues, con el peso que puede tener una Ángela, como has dicho, por ejemplo, que yo creo que sin ella se nota mucho cuando está y cuando no está. Entonces, sí, yo creo que el Madrid se va a tener que ir acostumbrando pues, a jugar con X jugadoras en unas competiciones y con otras en otras, o a ir alternando, ir combinándose unas con otras y al final saber jugar todas con todas. O sea, que no sea siempre el equipo titular, que obviamente, pues entiendo pues, que en Champions tengas tu equipo de gala, en partidos como puede ser un clásico, un derby con el Atleti, sí que optes pues también Sí. por un 11 de gala en partido, pero que después a lo largo de la liga pues y de la temporada en general le des también descanso a tus jugadoras porque si no al final de la temporada es que van a llegar muy saturadas. Sí, decía por aquí Lexa que si alguien está bien, que las que se nos pueden ocurrir como mucho a ratos. Yo lo único que creo que está bien es un poco el ataque. Porque al final Eva Navarro está bien, Alba Redondo marcó, Brun no ha estado del todo mal en este inicio de temporada. Ángel Dal es un poco la que salvaríamos, pero es verdad que es un poco también a nivel colectivo, de que las cosas no funcionan. Y añade también que espera que cuando mejoren físicamente, mejore el juego del equipo. Pero claro, eso ya estamos en la jornada 3. Ahora viene la vuelta de Champions, luego otro partido de Liga, que viene un Deportivo que el año pasado puntuó en el Di Stéfano, así que vamos a ver qué tal se le da al Real Madrid, pero desde luego este inicio de temporada no es para nada esperanzador para el equipo blanco. Y acabamos este partido leyendo un poquito cómo está la clasificación con ambos equipos. El Real Madrid está séptimo con 4 puntos, empatado con el Madrid también con 4 puntos, y ambos equipos con un más menos de 0 delante del Real Madrid por meter un gol más, pero vamos, realmente están ambos equipos en la misma situación. Y vamos ahora con el último partido de la jornada, vamos con ese triunfo contundente del Atlético de Madrid por 4-0 ante el Levante, un Atlético de Madrid que contrario con el Real Madrid, parece que ahora mismo todo le sale bien y es un equipo que cambies la pieza que cambies, funciona, no hay ningún problema y este equipo, la verdad que está jugando ahora mismo de maravilla. Todas juegan bien, quitamos el Aguijarro, que es la única que no está entonada, pero vamos a ver cuándo se recupere, ojalá que sea pronto. Pero el resto del equipo está jugando bien, está dominando los partidos y es que ayer ganó a un Levante, que es verdad que
bueno, es un equipo con muchas carencias y jugando mal al fútbol, pero le ganó 4-0 con contundencia, con un muy buen nivel y sobre todo con rotaciones de jugadores importantes, porque no jugó en la Unión Leal, no jugó tampoco mucho Boerrisa, no jugó Fiamma, no jugó Gio, no jugó también, por ejemplo, Medina más que al final del partido, y aún así victoria 4-0 y sensación de que pudo meter algún gol más. Sí, sí, yo creo que todo lo contrario al Real Madrid, ¿no? O sea, aquí jugadora que entre al terreno de juego, jugadora que lo hace bien, que se adapta perfectamente, que es como un engranaje que ahora mismo Víctor Martín lo tiene bastante cuidado y que funciona a la perfección. O sea, entre la que entre se vio en el caso de Giovanni, que está en un estado de forma increíble, ha empezado la temporada muy bien, pero eso, fue entrar en la segunda parte y besar el santo. Medina más de lo mismo. Por ejemplo, también ahora comentaremos el 11, pero Lidia, que debutó como titular en Sí. el Atleti y también lo hizo muy bien. Entonces parece que sí, que el Atleti ahora mismo tiene todo a su favor, ¿no? O sea, así que un inicio de temporada pues, para enmarcar. La Champions es lo que el otro día, pues un empate, pero vamos, un empate en el último minuto casi, que bueno, esperemos que el jueves puedan arreglarlo y ya está, pero es que por ahora un inicio perfecto. Sí, sí, yo creo que es lo clave que es la mentalidad de un equipo que empezó la pretemporada con muy malas sensaciones. Esta victoria en Liga ante el Español le dio mucha confianza. La del derbi ante el Real Madrid aún más. Y está viendo que es un equipo que juega bien al fútbol, que se lo pasa bien, que disfruta y que propone. Que no es un equipo que gana por lo que tiene arriba, sino porque juega bien al fútbol, domina bien. Y la verdad es que en este inicio de temporada no se le puede decir nada malo del Atlético de Madrid. Es verdad, como ha comentado también Alberito, que también el año pasado empezaron así de bien y luego se cayeron, lo recuerdo perfectamente, que empezaron bien la temporada y luego ya el primer parón y a partir de ahí no estuvieron a ese nivel, pero de momento este inicio de temporada me parece prácticamente inmejorable. En el Levante todo lo contrario, un punto de 9 y sensación de que van a sufrir muchísimo y que en mi opinión en este momento no hay dos equipos peores que ellas. Creo que el Levante es un candidato muy serio a descender. Luego veremos, pero en este momento no veo al Levante mejor que Alama, que Dux, que Eibar. Así que veremos cómo acaba la temporada, cómo continúa. Pero yo creo que este año el Levante va a sufrir muchísimo, incluso más que la temporada pasada, para mantener la categoría. En el Atlético de Madrid, el 11 de Víctor Martín en portería con Lola Gallardo, centrales Senia Pérez y Carmen Menayo, lateral izquierdo para Lidia Rodríguez, derecho Alexia Fernández, centro del campo Gaby García, Julia Bartel y la presencia de Dani Vitoria con Amadou Sarregui por la derecha, izquierda para Maca y de referencia Sheila Guijarro. Repitiendo del 11 ante el Haken, Lola Gallardo, Alexia Fernández y Gaby, que no tiene recambio, pero el resto del equipo es totalmente nuevo. Cambio de centrales, cambio de laterales, bueno, cambio de un lateral. El centro del campo cambias dos piezas de tres y arriba las tres. Y aún así funciona. Sí, sí, es que es eso. O sea, cuando están todas en buena forma, al final es que yo creo que eso Víctor lo sabe perfectamente y que puede meter a la que quiera. Es cierto, pues que Gaby, lo que has dicho, no tiene un recambio como tal y que es que también ha Y empezado la Alexia, de temporada. momento son las dos jugadoras que van a Pero tener más minutos porque no tienen recambio. Pero bueno, a este nivel, sí, sí. Mientras sigan así, bendito problema tiene Víctor de no tener sí. recambio para ellas, ¿no? Mientras no se lesionen, también tocamos madera de que no ocurra, pero sí, o sea, mientras sigan a este nivel, bienvenido sea que jueguen todos los minutos que quieran. Y Lola, pues que a pesar de que el Levante propuso poco, las que propuso vimos paradones de Lola Sí, interesantes. O sea que eso también es muy importante, lo vemos sobre todo con el Barça, con Cata, que le llegan muy poco y eso es muy difícil estar atentas cuando te llegan y sacar esos paradones que valen mucho, o sea, y que mantienen al equipo. En el caso de ayer, pues con un 4-0, pues tampoco iba a cambiar mucho el resultado, pero bueno, que si puede ser que ese gol del rival llegue pues cuando vas 1-0 o 2-1 o sí. 2-0, ahí ya te puede meter un poco el miedo en el cuerpo, pero yo creo que el Atleti tiene también un seguro bajo palos como es Lola. Pues sí, en el Levante, en portería Tarazona, defensa para Balonso junto con Paulina Lee, Gabaldón por la izquierda, derecha para Larilla, centro del campo Dolores Silva,
junto con Erika González y Carol Marín, aunque Carol Marín hubo tramos del partido que jugó también de central casi, o de pivote, prácticamente intercentral. Izquierda para Daniela Luque, derecha para Gonzi y en punta Ana Franco. Es que es un 11 que ya se ve desde el principio que esto es complicado que salga bien. Primero, 4 defensas, 2 de ellas centrales, pero un centro del campo que es Erika, ya está. Luego 2 canteranas que están muy por hacer. Ana Franco como referencia ofensiva, lleva igual sin jugar en esa posición desde hace tiempo en el Sevilla incluso. Sí. A mí la alineación ya me suscitaba muchas dudas, pero tampoco creo que tenga mucho más. Es que el Levante esta temporada el problema que tiene es que no hay más. Ahora comentaremos un poquito más, lo comentaba por aquí Ronson María, pero es que en el Levante el problema que hay este año no es que el 11 sea bueno o sea malo, que la entrenadora sea buena o sea mala, es que no hay más. Igual lo pueden sacar de donde sea, pero ves la plantilla, ves el banquillo y quizá en el Rizo dices falta, pero el resto de las jugadoras que están en el banquillo, ¿qué van a aportar que no aporte las que están en el campo? Sí, o sea, ya lo veníamos adelantando cuando hicimos el análisis como de las plantillas, de cómo veíamos cada equipo antes de que empezase la liga, que decíamos cuando todavía estaba Chacón en el Levante, comentábamos pues que a lo mejor al Levante le podía faltar una referencia ofensiva, una goleadora que digas, vale, a esta se le caen los goles, todos los centros van a ir a ella. Y yo creo que desde su marcha, sobre todo, o sea, ya se evidencia mucho más por eso mismo, o sea, porque Ana Franco pues tampoco es una delantera centro así como, Sí. como tal, creo yo. Inés Rizo, pues puede serlo, pero al final le estás confiando en una chica que tiene Sí, luego también está Bascu, que a mí me gusta, algo. pero parece que no tanto a Emily Lima, porque ante la Lama, para mí era la mejor y la cambió al descanso. Entonces, por lo que se ve, no confía demasiado en ella. Y luego, pues, es que lo que digo, no hay mucho más. Que pueden acabar sacándolo va a depender de que Erika dé un nivelazo impresionante, porque es la única futbolista que hace que este equipo sea diferente. Es la única jugadora Sí, que ayer ayer propuso generó. algo, Pero sin sí. Erika, este Sí, equipo ofensivamente me parece inofensivo. Que no hay más. sí. Quizá algún balón parado puede haber, pero no hay ninguna jugadora creativa en el equipo, más que Erika. Sí, más o menos, o sea, a lo mejor confiar en que Alarilla de vez en cuando se invente algo, Sí, pero es pero que al lateral. final es lateral, claro que es lateral, es que tampoco puedes pedirle que marque 7 goles en la temporada, ¿no? Y una duda que es que ayer me sorprendió un poco, o sea, no sé exactamente el tema de la portería, porque el otro día, o sea, Sí. el primer partido sí que lo jugó Tarazona, el anterior lo jugó Coronado y este lo vuelve a jugar Tarazona, no sé si fue por a lo mejor algún tipo de molestia No física o sé. simplemente que va a haber rotaciones, que la verdad es que Tarazona hizo No, también lo un hizo muy bien. partidazo. Es Sí, que el o problema que sea, tiene el Levante es cayeron 4 goles. que lo mejor lo tiene la portería, que está la zona. Luego está Larilla en defensa, más Erika, pero la portería tiene lo mejor. Y ayer es verdad que me sorprendió verlo, porque al final, también es verdad que Coronado la semana pasada paró el penalti, hizo un gran partido, pero tampoco lo hizo nada mal en el debut Tarazona ante el Granada. Entonces, Claro. no sé si quiere rotar en cada jornada una, o quiere que los partidos en teoría grandes sean para Tarazona. No lo sé. No he entendido muy bien las rotaciones en portería. Veremos si lo mantiene durante la temporada o no, pero que yo sepa, motivos físicos no había, porque estaba en la convocatoria Coronado. Y adiós, que Tarazona tampoco que se mereciera la suplencia en el primer partido. Y Coronado, evidentemente, tampoco con el partido que hizo ante la Lama. No sé muy bien dar una explicación de eso. Y comentaba aquí un poquito por el chat. Roson María también que el filial va último en su categoría de segunda federación. También decía que la portera Ana Álvarez, que no para ir a su 17 en el Levante juega poco y cada vez que juega le meten 3 en el filial. Eh, Realmente el Levante, yo lo dije desde el principio de verano, y más aún con la baja de Chacón y de la Mari, que este año, no un milagro, pero casi, o casi un milagro, lo que le va a salvar a este equipo, porque plantilla no hay. Puede ser que las canteranas te salgan muy bien y que de repente, pues Gonzi, Luque o Inés Rizo o Bascu, pues hacen un temporadón, te salven la categoría.
pero para mí este equipo, si lo comparamos con Alhama, con Dux, con Eibar, ya digo que no es mejor. Y además tiene menos posibilidades para mí porque tiene menos experiencia. Porque el Dux tiene jugadoras con experiencia, el Alhama lo mismo, el Eibar también. En el Levante, de momento tengo muchas dudas. Hablando un poquito del partido, el Atlético de Madrid comenzó el partido muy bien, con alguna llegada peligrosa. Y claro, no había mejor manera de abrir el partido que con una jugada que también para el Levante creo que es terrible, porque que te marquen un gol de saque de banda, pues te desmonta el partido completamente, porque es un saque de banda Guilla Rodríguez que la pone de lujo y el golpeo de Mayur que es una maravilla, pero es que te marcan gol con nada, con un saque de banda, un golpeo desde la frontal y ya 1-0 y a remontar, que fue brutal. La verdad es que la jugada es muy buena, el gol es una maravilla, pero es también un poco sensación de que al Atlético de Madrid le sale todo con poco que haga. Sí, o sea, a ver, yo creo que también fue un poco de genialidad de Mayur, porque es que el saque de banda es un balón porque le viene tal cual y ella ni siquiera lo controla, o sea, hace como gira sobre sí misma, es como un control con el cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Y se lo deja perfectamente pues para sacarse un trayazo que imposible para Tarazona, o sea, llega a tocar en el larguero y al final se cuela en la portería. Quizás yo creo que sí, que lo que comentabas tú un poco, ¿no? Si el Levante hubiese estado un poco más atento y hubiese presionado en ese saque de banda, hubiese Sí, tapado mejor a Mayur, hubiese sido bastante más difícil, por lo menos, haber sacado ese disparo. Pero la verdad es que también es muy de mérito de Mayur sí. girarse de esa manera. Pero sí, o sea, en el No, es minuto un 8 golazo. y ya Es un vas. golazo, pero es Pues, verdad que por parte del Levante puede dar un poco sensación de que con muy poco les hicieron mucho daño, porque es un saque de banda y un golpeo. Quizá pues eso, sí, tendrían que mejorar un poquito esa parte defensiva. Y luego el partido sigue igual. El Levante les costó muchísimo pasar el centro del campo. Y el Atlético de Madrid tuvo un par de ocasiones muy claras, sobre todo una de Sila Guijarro, que le pudo la ansiedad de reventar el balón contra la red, porque era una ocasión clarísima. Había hecho perfectamente la jugada y delante de Tarazona quiso reventar el balón. Porque es que si quiere golpear el balón es gol o gol, porque por lo cerca que estaba de la portería era más complicado tirarla donde la tiró que meterla en la red, pero la ansiedad a veces pues te lleva por malos caminos y esa ocasión no la aprovechó. Luego tuvo otra Gaby a pase de Ana Vitoria. También hubo otra de Vaca Portales que llegó, pero no pudo al final definir del todo bien. Pero la verdad es que el Atlético de Madrid generó muchísimo, llegó con mucho peligro por ambas bandas, el centro del campo funcionó muy bien. Y el Levante, hasta que llegó al paso de hidratación, le recuerdo como mucho una internada de Gonzi, pero para perder el balón. Y luego en la segunda parte sí que es verdad que, no, segunda parte, a partir del paso de adaptación sí que llega un poquito más el Levante, tiene una ocasión que prueba Lola Gallardo, pero tampoco clarísima. Y bueno, dio un poco la sensación de que el Levante en ese segundo tramo de la primera parte intentó algo más, pero entre que tiene poco y que el Atlético de Madrid tampoco le dejó, pues la verdad es que no creo en ningún momento que se pudiera llegar el empate. no, no, o sea, el Atleti yo creo que se impuso durante la gran mayoría de esa primera parte. Sí es cierto, pues que esa pausa de hidratación a lo mejor también sirvió para dar unas pequeñas indicaciones por parte de Emily Lima y el Levante respondió un poquito, tampoco demasiado, pero bueno, es que contra un Atleti que le sale todo y el Levante pues que tampoco está en su mejor momento, pues es cierto que era difícil dar el marcador y al final, pues eso, acabas con una primera parte con un 1-0 que para lo que se había demostrado, yo creo que el Levante también se podía sentir, o sea, se podía contento porque Sí, el Atleti había sido superior. sí, al final la primera parte termina con 10 tiros del Atlético de Madrid, uno del Levante, a puerta 4 del Atlético de Madrid, 0 el Levante. 1-0 tampoco te puedes ir descontenta porque tu primera parte ha sido, Sí, pues eso, ofensivamente prácticamente nula y el Atlético de Madrid te puede meter algún gol más, pero no tuvo fortuna en las definiciones y sobre todo también una gran actuación de Tarazona que fue la mejor del equipo. La segunda parte, el objetivo era cambiar las cosas con un doble cambio que hacen el descanso Emily Lima, quita a Gonzi y Daniela Luque y mete a Gama y a Inés Rizo. Y también el Atlético me hace un doble cambio, se marchan Maca y Carmen Menayo, entran Joris y Luani.
Y claro, el inicio de segunda parte podía cambiar las cosas, pero es que 5 minutos de segunda parte, un error defensivo garrafal y catastrófico te condena al segundo gol de Lubani. Lo hace muy bien, que está entonadísima, que la primera jugada que sale en la segunda parte, tira un balón al lateral de la red, y en esa jugada la verdad es que está súper lista, pero es que hay una falta de intensidad en esa jugada por parte del Levante brutal, porque es un balón que Lubani cabecea, controla y define sola sin que nadie le salga. Y bueno, pues evidentemente la señal que está en estado de forma espectacular, tercer partido consecutivo marcando, no, perdón, cuarto partido consecutivo marcando, pues ayer hizo el 2-0. Sí, sí, o sea, necesitó 5 minutos para abrir el marcador en su cuenta personal en otro partido más. Y yo creo que es que también ahora es fundamental eso, o sea, los cambios que hizo Víctor, porque dices, vale, bueno, vamos, el Levante diría vamos 1-0, tal, todavía está bien, pero es que se presenta el Atlético, aunque los cambios son Silvia Lloris, que bueno, vale, sí es defensa, en Sí, principio pero no son te cambios debería pensando también en generar. el partido del jueves contra el Hacken. Claro, sí, sí, pero que tampoco quiso decir, bueno, voy a dejarles que descansen más. No, no, o sea, dio rotación también, pues a lo mejor Sí. darle descanso a Maca y a Carmen Menayo, pero es que eso, te salen Lloris y Luani además que está enchufadísima, y es que eso, no perdonó. En la primera o la segunda que tuvo, marca ese golazo, bueno, golazo. Es No, lo hace golazo muy bien, no de se le no puede perder sacar la. nada, pero claro, es verdad Claro, que por parte del Levante es una defensa muy, muy mala. sí, sí, o sea, es que Luani, si no recuerdo mal, cabecea. Controla y O sea, define. parecía que ese balón, o sea, era más favorable para cualquiera de las defensoras del Levante, pero yo no sé si fue por pasividad de la defensa del Levante, si por insistencia de Luani, que al final, pues ese balón le cae a ella y lo controla bien y lo manda al fondo de la portería, pero porque ahora mismo está en un estado de forma que le sale todo, o sea, le sale Sí. absolutamente todo, y eso para el Atleti es una grandísima noticia. Pues sí, es una gran noticia para el Atlético de Madrid, porque bueno, es una jugada que está súper enchufada. Como decía aquí en el chat, Urbani ha marcado en todos los partidos oficiales 4 de 4. Marcó ante el Español, eh, no se sabe si un gol o dos, porque está ahí ese gol con la cabeza suyo de marca portales Sí. que no se dio del todo. Si se lo contamos, son 2 goles en ese partido. Luego otro en el derby ante el Real Madrid, 3, 4 ante el Hacken y 5 ayer. Es decir, bueno, pues inicio de temporada brutal para la brasileña. Y luego llegó ese 3-0 de Julia Bartel, que hizo un partido muy, muy bueno, lo comentan también por aquí en el chat, partidazo tremendo de la futbolista cedida por el Chelsea, que no es nada sencillo, porque al final llega un equipo nuevo, que además juega una cosa diferente de la que tú juegas, porque es una jugadora que está acostumbrada al juego combinativo del Barça y que tampoco se le había visto al alto nivel, porque en el Chelsea jugó poco, en el Liverpool jugó muy poco y en el Barça jugó en el B. Entonces, primer partido de verdad, de entidad, aunque sea el Levante, para ella en el Atlético de Madrid, es un grandísimo partido, dio mucho equilibrio al equipo, mucha calidad en el pase y además ese golazo, que bueno, es un añadido, pero el partido en sí es lo que más importa porque lo hizo perfectamente todo bien. Y el golazo, pues espectacular para culminar un debut realmente de nota muy, muy alta por parte de la catalana, que hizo ese 3-0 en el marcador. Y a partir de ahí, pues tuvo una el Levante, que fue de Inés Rizo, que paró bien Laura Gallardo, que es un pase malo de Gaby, un pequeño error. Mm. Pero bueno, luego la verdad es que el 3-0 se pudo ampliar y mucho. Otra es el aguijarro mano a mano que le da Risa, que se equivoca en la definición. Luego tuvo otra una victoria que también me gustó mucho en el día de ayer. Se le vio fresca físicamente y muy rápida. Y luego marcó el cuarto Medina, que es un poco también la culminación de que todo sale bien. Porque es una jugada que Medina por banda derecha combina con Luani y luego el golpe de Medina es brutal. Sí, 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 totalmente. Me sorprendió mucho el primer gol de Medina como jugadora del Atleti. O Sí, sea, por lo menos eso están diciendo, o sea, no lo sé. O sea, a mí me sorprendió mucho puede ser, porque ¿eh? Puede ser. lleva, lleva muchas temporadas en Es el la Atleti tercera y, temporada para ella, creo. O claro, cuarta igual. entonces me sorprendió un poco, pero si lo están diciendo, pues No lo hizo aquí, será primer gol así, no sé. oficial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque marcó en Entonces, pretemporada, pero, lo recordaba, que marcó en pretemporada ante el Benfica hace unas semanas, pero en partido oficial, primer gol que marca, sí, sí. Pues mira, claro, o no había sea, mejor día para estrenarse. sí, sí, asistencias, pues ha dado Sí, algunas muchas y más, yo claro. pensaba que goles también, pero no, no, se estrenó y se estrenó, pues además eso, yo creo que con bailecito incluido,
Yo creo que también fruto de la felicidad porque Sí, sí, sí. llevaba poco en el partido, bueno, entró en el 65 sustituyendo a Alexia y yo creo que fue ya la guinda de un partido pues que al Atleti le salió redondo. Pues sí, no marcaba un gol en Liga desde el 17 de abril de 2022 con el Betis. Marcaba ese gol, ese empate a 2 ante el Madrid Cruz Femenino. No marcó desde entonces en Liga y bueno, pues lo hizo en el día de ayer con un gran gol. La verdad es que no es tampoco su labor, obviamente. Es una No, lateral claro. y además jugando en la derecha, pues aún más porque es una futbolista zurda, muy, muy zurda. Bueno, Pero aún así, pues mira, llegó su primer gol y cerró un partido tremendo. Comentaban también por aquí la jugada Ursido que tiene el Atlético de Madrid, 4 ocasiones claras y no entra ninguna. La verdad que fue clarísima esa jugada entre Lloris, también creo que remató a la Vitoria. Fue tremendo que eso no acabó en gol, pero bueno, al final tampoco pasó nada con 3-0 en el marcador. Luego llegó el cuarto y al final, pues, victoria grande para el Atlético de Madrid, que además rotó futbolistas, porque no jugó ningún titular indiscutible más de 60 minutos, porque lo que jugaron en el partido, dos de las que salieron de inicio, que fueron Gaby y Alexia, fue eso, y realmente la única jugadora que acabó el partido y que ya viene jugando más era Ola Gallardo, que es la portera. Es es decir, verdad. ninguna jugadora de campo jugó más de una hora de partido, con lo cual, para el Atlético de Madrid en ese sentido, perfecto, porque rotaron lo justo, dieron la sensación de que no pasó absolutamente nada, y es verdad que hubo un tramo que hubo un poquito de relajación, pero el Levante, más allá de ese tiro de Inés Rizo y otra jugada posterior de Erika, que lo hace todo, pero luego se le va la definición, no generó tampoco peligro. No, o sea, muy bien gestionado el tema de los cambios y del descanso por Víctor Martín, sobre todo de cara a ese partido del jueves, que si el Real Madrid sí que lo tiene un poco, tampoco digamos que lo tiene hecho, pero lo tiene un poco más fácil que el Atleti por esa ventaja que se trae de Alemania. Sí es cierto que las rojiblancas, pues bueno, defienden un Sí. empate que en casa y yo creo pues que tendrán que esforzarse un poco más y de cara a eso, pues Víctor ha preferido pues eso, que las jugadoras estén lo más frescas posibles, obviamente sin menospreciar un partido, pues que estos 3 puntos en Liga son igual de importantes que cualquier otro y que ahora mismo pues les mantienen también en el líder con el Barça empatadas a 9 puntos pleno de victorias. Sí, la verdad que el partido del jueves es que cambia tanto la temporada para bien y para mal, porque hablamos de un equipo que está por las nubes. Si el jueves queda eliminado, esa sensación puede ser como la temporada pasada, que de Sí, repente ese día del Rosenborg cayeron y por la temporada un poco se fastidió. Yo confío mucho en que van a ganar porque a mí me parece que la ida fueron mejores y demostraron un gran nivel y yo creo que en la vuelta lo van a conseguir. Pero es verdad que esa sensación de que si pierdes es un fracaso o una decepción muy grande, pues ahí está, porque al final, tal y como está el equipo en este momento, quedarte fuera de la Champions sería un palo muy duro, porque es lo que hemos comentado, la ida fueron superiores y merecieron más. Y claro, luego está, como dice por aquí Lexa, la Europa Cup, pero claro, este equipo en este pero momento que estás volando y sobre todo que has visto en la ida que eras mejor que el rival, pues dolería muchísimo quedarte fuera, pero bueno, obviamente puede ser, ojalá que no, pero puede ser después de una ida en la que no fue capaz de matar la eliminatoria. Por aquí más cosas que quería comentar. Decía por aquí Heródoto que también pronosticó que Bartel pondría coherencia, otra medalla. Pues sí, la verdad es que sí, pero es verdad que el partido de ayer era complicado que lo diera tan rápido, que lo diera más adelante podía pasar, pero que en su primer partido de titular diera este nivel, yo no lo esperaba sinceramente. También comentaba por aquí, creo que era Craxa, que cree que con el cambio Moraza y la vuelta de Alexia ha salido ganando. Es verdad que Alexia me está gustando muchísimo. Es cierto todavía que la veo en ataque demasiado cohibida, que está más pendiente de defender, que también es su labor, porque es de lateral, es defensa, pero está jugando muy bien. Pero para mí sí, Moraza, a ver, seguir ganando igual en cuanto a futuro, porque al final Alexia tiene mucho más carrera por delante que Moraza, pero Moraza en este equipo me seguiría entrando muy bien, encajando perfectamente. Yo creo que suplente de Alexia sería maravilloso, pero bueno, es verdad que, bueno, pues ella también se quería marchar por lo que se quería marchar. sí, o sea, podría estar ahora mismo, las dos podrían estar
cuadrar en el esquema de Víctor sin ningún tipo de problema. O sea, Morata ya no solamente lo que te aporta dentro del campo, sino que era una de las capitanas y yo creo que en el vestuario era uno de los pesos pesados y que tiraba para adelante del equipo, pero bueno, o sea, ahora mismo el Athletic le ha buscado un reemplazo perfecto. Bueno, que el reemplazo Sí. realmente lo tenían en casa, lo único que terminó de explotar el año pasado en el Granada, pero eso sí, o sea, ahora mismo Alexia tiene muchísima proyección, pero es que también tiene muchísimo futuro, o sea, lo está demostrando en estos partidos, sobre todo la prueba de fuego quizá fue ese partido con el Real Madrid que impidió que Linda se fuese en todo momento, o sea, muy, muy intensa y yo creo que en casi todos lo llegando, ganando la lateral y entonces, bueno, o sea, iremos viendo cómo con el paso de los minutos yo creo que incluso vamos a ver una mejor versión de Alexia. Tiene que mejorar, decía por aquí Ursido también en alguna acción, por ejemplo, ante el Haken perdió un par de balones peligrosos, pero bueno, yo creo que su rendimiento está siendo muy bueno y en este equipo es que va a tener un rol muy protagonista, porque realmente decían también antes en el chat que está Joris, que puede jugar Tanarro, pero yo creo que va a jugar mucho, mucho Alexia. Entonces, igual cuando vuelva a Termín, juega algún partido por la izquierda, por la derecha Medina, como ayer, puede ser, pero Alexia yo creo que va a jugar mucho esta temporada y de momento lo está haciendo muy bien, entonces seguro que va a contar mucho con minutos de Víctor Martín. Y acabamos viendo la clasificación de la liga en este momento. Primero el Barça con 9 puntos, empatado con el Atlético de Madrid también con 9 puntos, con una diferencia entre los dos de 9 a favor del equipo blaugrana. Tercera, la Real Sociedad con 7 puntos, que de momento es el tercero en discordia. Cuarto está el Tenerife con 5 puntos, Badalona con 5 y Deportivo con 5 también. Con 4 tenemos séptimo el Real Madrid, octavo el Madrid y noveno el Granada. Décimo el Sevilla con 3. Décimo primero el Español con 2, igual que el Alhama que es décimo segundo. Y con 1, décimo tercero el Eibar, el Dux Logroño, el Levante décimo quinto y el último el Athletic Club. Aún es muy pronto, pero es verdad que ya vemos, por ejemplo, diferencias importantes de 6 puntos, por ejemplo, entre el Athletic Club y la Real. No lo del Atlético de Madrid, que son 8 puntos, pero la Real es un objetivo mucho más alcanzable. El Real Madrid, que está a 5 puntos del Atlético de Madrid. También del Barça, pero bueno, primero hay que coger al conjunto de Víctor Martín. Y luego, por ejemplo, por abajo, pues vemos que está el Deportivo, que ya con 5 puntos tiene 4 sobre el descenso, que no está nada mal para empezar la temporada. Luego Dux y Levante, Eibar, que están donde se esperaba. Alhama, 2 puntitos, uno por encima de estos. Español por ahí. Y ojo con el Sevilla, que ya veremos cómo sigue la temporada. Pero bueno, 3 puntos, pero 2 derrotas consecutivas de paliza. Y esta semana juega contra el Barça. Y Con ahora lo con el cual, Barça. Sí. difícil ver qué puede pasar con el equipo de David Losada en las próximas jornadas. En cualquier caso, tocará verlo más adelante. Así que aquí acabamos nuestro análisis de la jornada 3 de la Liga F. Y ahora les toca a vosotros. Dejad vuestros comentarios en el chat, que os ha gustado los partidos, que esperáis también de lo que viene esta semana con la Champions y con la Liga. También, por supuesto, que pensáis de las jugadas polémicas en ese Eibar Badalona y en alguna otra, si pensáis que podía haber pasado alguna cosa diferente de lo que se pitó. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.